Muchas veces nosotros como cristianos no queremos darle importancia a lo que Dios le da importancia. En este caso, lo que conocemos como el pecado. El pecado. El pecado es algo que nos separa de Dios. Es algo que nos aleja de Dios. Es algo que nos destituye de Dios. Y por lo tanto debemos de ver el pecado con cierta importancia en nuestras vidas, porque ciertamente a la primera pareja el pecado le arruinó su comunión con Dios, su comunión con Dios. Y vamos viendo nosotros que recordemos, hermanos, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso lo encontramos en Génesis 1, 26 y 27. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero lamentablemente el hombre transgredió la ley de Dios. Dios le dijo a la primera pareja que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto no podían comer. Pero el problema fue que la mujer, en vez de escuchar la voz del marido, escuchó la voz de Satanás. Llegó Satanás y le dijo: con que Dios os ha dicho que el día en que ustedes coman, ¿verdad? El día en que ustedes coman del árbol, van a morir. Y ciertamente Dios les había dicho que el día que de él comiera, ciertamente moriría. Pero aquí estamos hablando de una muerte espiritual, no de una muerte física. Porque Adán y Eva no murieron inmediatamente después de que comieron de ese fruto que había en el árbol. Y recordemos que Satanás llegó y transvirgezó lo que Dios había dicho. Con que Dios les ha dicho, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol. ¿Oyó la palabra de Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol. Le había dicho Dios a Adán y a Eva que no debían comer de ningún árbol. No. Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto no podían comer. Pero el diablo, con su astucia y con su artimaña, llegó donde Adán y Eva y dijo: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Pero note usted que la mujer respondió a la serpiente.
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. La mujer sabía exactamente lo que Dios le había mandado. El problema es que la mujer no quiso hacer lo que Dios mandó que hiciese. La mujer hizo la voluntad de ella. La mujer hizo la voluntad de Satanás. Y dice la escritura, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y dice que la serpiente, el diablo, dijo a la mujer, ciertamente no morirán. No morirán. Bueno, a ver, ¿quién es aquí el mentiroso? ¿Quién es aquí el padre de mentira? Satanás. Allá en Juan 8:44 dice la escritura que se le declaró a estas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él alguna. Y es padre de la mentira. Entonces Satanás, siendo el padre de la mentira, ¿qué hizo? Los engañó. Los engañó. Y dice la escritura de que ciertamente no morirán. Pero Dios dijo que iban a morir. Y la muerte era una muerte espiritual en ellos. Y dice la escritura, pues Dios sabe que el día que de él coma, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está la vanagloria de la vida. Ahí está el hombre queriendo ser igual a Dios. ¿Sí? Y dice la escritura de que se le iban a abrir los ojos a ellos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Luego dice la escritura que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Quiero decirles que Satanás utilizó los 5 sentidos del ser humano para que éste pecara. Utilizó el sentido auditivo, utilizó el sentido de la vista, utilizó el sentido del olfato, utilizó el sentido gustativo. Y mire, dice la escritura que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió.
Entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya no hay inocencia, ya no hay imagen de Dios, ya perdieron la imagen de Dios inmediatamente que pecan, inmediatamente que transgreden la ley de Dios. Entonces, el pecado separó al hombre de Dios. Entonces, cuando Dios se paseaba sobre el huerto del Edén, dice que le preguntó a esta pareja, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y recordemos que esa pregunta tenía que ver con su situación espiritual, con su situación espiritual. Antes de pecar, ellos tenían, fíjese bien, una amistad plena con Dios, una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios antes de pecar. Porque ciertamente Dios quiso, y es más, Dios quiere que el hombre tenga una buena relación con él. Pero el problema es que el hombre no quiere. El Señor Jesús declaró y dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos, así como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? Ese es el problema del ser humano. El hombre no quiere. Dios quiere que el hombre sea salvo, pero el hombre no quiere ser salvo. Dios quiere que el hombre venga al conocimiento de la verdad, pero el hombre no quiere conocer la verdad. Para Dios es agradable que el hombre se salve, pero el hombre no lo ve agradable. Para Dios es agradable que el hombre conozca la verdad, pero para él es desagradable conocer la verdad. El hombre tiene la tendencia siempre, por lo general, inclinarse a lo malo. Siempre está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lamentablemente es así. Y el hombre no quiere entender. Pero la Biblia dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba, según Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. No estaba tan caluroso como ahora. Dice que estaba fresco, fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Me recuerda la historia de cuando Dios mandó a Jonás a Nínive a que fuera a predicar. Pero Jonás, en su mente tan diminuta, mire usted, pensó que irse abajo de la barca se estaba escondiendo de Dios. Y así pasa a veces. El hombre tiene una mente tan diminuta que no puede comprender, no puede entender
que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. El hombre no puede entender que los ojos del Señor están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. El hombre no puede entender y no puede comprender de que los ojos del Señor son como llama de fuego. ¿Sí? Que no se le puede esconder nada. Tanto así que cuando el Señor llegó donde la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Ve, llama a tu marido. Y le dijo la mujer, no tengo marido. ¿Por qué? Porque el marido que ella tenía en ese momento no era su marido. Ahora, ¿quién le dijo eso a Jesús? Nadie. Nadie. Él lo sabía. Él lo conocía muy bien. Y él conoce y él sabe muy bien todo con referencia a nosotros. Y es importante que entendamos que Juan, el capítulo 2, el versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diere testimonio del hombre, pues él conocía lo que había en el interior del hombre. Él conoce lo que hay en mi interior, conoce lo que hay en su interior. Él conocía muy bien el interior de Adán y de Eva. Y él sabía su situación espiritual. Él sabía de que habían pecado. Y no crean que esa pregunta que le hace, ¿dónde estás? Es porque el Señor ignoraba dónde ellos estuvieran. Él no lo ignoraba. Él lo sabía. Él lo conocía. Y el Señor no ignora. El Señor conoce y sabe. Entonces quiero llamar su atención en esta mañana a la segunda parte de este sermón. Y la segunda parte se titula ¿Dónde estás? Y la pregunta aquí es ¿dónde estás en tu situación espiritual? ¿Estás enemistado con Dios por el pecado? ¿Estás enemistado con Dios por el pecado? Eso es lo que el hombre no entiende. El hombre no quiere entender que él está enemistado con Dios por causa del pecado. Adán y Eva pecaron. Transgredieron la ley de Dios y se enemistaron con Dios por causa del pecado. En Génesis 3:11, Génesis 3:11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Yo te mandé que no comieras del árbol que estaba en medio del huerto, pero tú comiste. Y comienza el hombre y la mujer
a buscar culpable. Eso es algo normal en el ser humano. El hombre no quiere reconocer que él es culpable de su pecado. De su pecado. Y entonces dice la escritura que le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieres? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ya le echó la culpa a la mujer. Echarle la culpa a la mujer implica echarle la culpa a Dios. Porque fue Dios que le dio a la mujer. Y entonces ya le echó la culpa a la mujer. Y luego dice que entonces el Señor Dios dijo entonces dice que el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y luego dice, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Ahora la mujer le está echando la culpa a la serpiente. Le está echando la culpa al diablo. Es que desde el principio de la creación siempre estamos buscando echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Pero el diablo no es culpable. Nosotros somos culpables de lo que nos sucede, de lo que nos acontece, de lo que nos pasa. No es ni Dios, no es ni la mujer, no es ni el hombre, no es ni el diablo, no son ni los hijos, no es ni el marido, es usted. No es la suegra, no es el suegro, es usted. Es usted. No le ande echando la culpa. No le ande echando la culpa a la suegra o al suegro. Ahí dicen que Adán y Eva fueron felices porque no tuvieron suegra ni suegro. ¿Verdad? Pero ciertamente eso no lo dice la Biblia. Pero es lo que dice el mundo actual. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Bueno, la serpiente me engañó. Y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Aparentemente la serpiente volaba. Aparentemente la serpiente volaba. Pero ahora ya no vuela y le dice, sobre tu vientre andarás. Ahora te vas a arrastrar y vas a andar sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente.
Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido. Y eso es lo que no le gusta a la mujer. Dice esta versión: y él tendrá dominio sobre ti. Y a veces dice la mujer: si ni mi mamá, ni mi papá me mandan, y me vas a mandar vos. Bueno, aquí dice: y tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y gran trabajo que le dio a Adán Dios. Y el hombre le puso nombre, por nombre, Eva a su mujer. Gracias, trabajo. Le puso el nombre a su mujer. Lo va a llamar Eva, le dice. Porque ella es la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel. Oiga bien, ya no delantales, ya no hoja tiguera. El Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y la mujer. ¿Y qué pasó? Y la vistió. La vistió a ella, lo vistió a él. ¿Saben por qué? Porque Dios no acepta que el hombre y la mujer anden chulones. ¿Sí? Dios no acepta que anden desnudos. Entonces, leyendo nosotros este relato, vemos ¿dónde estás? Entonces, la pregunta es, ¿dónde estás? La primera ya le respondimos. En cuanto a tu situación espiritual, ¿estás en amistad con Dios? Como quiso siempre estar él en amistad con el hombre. O dos, en tu situación espiritual, ¿estás enemistado con Dios, con él, por causa del pecado? Recuerden, jóvenes, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Desde su juventud. Entonces ya usted es un joven. Usted ya es una joven. Ya usted está en pecado. Ya usted está en enemistad con Dios. Lo tiene que entender.
lo tiene que comprender. Y tiene que entender, hermanos, que cuando el hombre que creó Dios, Adán y Eva, pecó, entonces se enemistó con Dios. Se enemistó con Dios. No es que Dios quiera estar enemistado con el hombre, pero su pecado lo pone en enemistad con Dios. Su pecado. Lo pone en enemistad con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y es algo que Satanás sabía. Y por esta razón fue astuto. Fue astuto. Según de Corintios 11, verso 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza y devoción a Cristo. Satanás lo sabía. Satanás lo sabía. Satanás es astuto. Y así como con su astucia engañó a Eva, así lo engaña a usted, así me engaña a mí y así nos engaña a todos. Y a veces nos hace creer que estamos bien con Dios cuando en verdad hemos pecado y estamos en enemistad con Dios. Cuando a veces nos hace creer que porque tengo que trabajar, que porque tengo que comer, que porque tengo que beber, que porque tengo que vestirme, que porque tengo un problema, que porque estoy enfermo, que por mi hijo, que por mi hija, que por mi suegro, mi suegra, por cualquier cosa, me puedo justificar delante de Dios. Eso es lo que me hace creer el diablo. Es lo que me hace creer el diablo. Pero dice la escritura en Primera de Timoteo 2:14. Dice la escritura 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces ahí está el punto. Ahí está el punto. El hombre está enemistado con Dios, ya sea varón o mujer, están enemistados con Dios porque cae en transgresión contra Dios, porque peca. Ahora, yo pregunto, ¿le gusta a usted ciertamente estar enemistado con Dios? ¿Le gusta ciertamente estar en conflicto con Dios? ¿En pleito con Dios? ¿En contiendas con Dios? ¿Le encanta, le gusta? Porque si le gusta, dígame. Porque a veces el hombre es masoquista. El hombre le gusta. Así como cuando a la mujer le gusta que el hombre le dé sopa muñeca.
es masoquista. Así también el hombre le gusta. El hombre le gusta, fíjese, vivir en enemistad con Dios, vivir en pleito con Dios. Pero no debiera de ser así. Porque la enemistad con Dios, el pleito con Dios, nos separa de la comunión con Dios por causa del pecado. Y entonces, si usted le dice al joven, ¿quieres reconciliarte con Dios? El joven le dice, sí. ¿Quieres bautizarte? No. ¿Por qué? Porque no sabe la magnitud. No sabe la magnitud de lo que implica estar enemistado con Dios. No lo sabe. Porque si lo supiera, no practicara el pecado y no cometiera pecado. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Después de pecar Adán y Eva se sintieron culpables, se sintieron avergonzados por su desnudez. Antes no, ahora sí, después que pecaron. Y usted sabe que antes la mujer sentía pudor, la mujer sentía vergüenza cuando andaba una camisa pelada. Ahora no. Ahora, entre más pelada anda la mujer, mejor se siente. Y si anda chulona, mejor. Y el hombre también. Porque esa es la moda. Esa es la mentira de Satanás. Ese es el engaño del diablo. Y a veces los padres somos los culpables. Porque si un hijo está bajo la sujeción mía, mientras esté bajo mi sujeción, yo lo voy a vestir con decoro, con pudor y modestia. Y si no se quiere vestir, pues yo sinceramente le digo, no le compro ropa. Y si usted le compra ropa para andar mostrando su cuerpo, su desnudez, y si es cristiano y es cristiana, usted peca. Porque aún a la edad de esta niña, a la edad de mi nieta, hay que comenzarle a enseñar a los niños responsabilidades, como también hay que aprender a enseñarles el pudor, el decoro y la modestia. Pero ahí andan sin falta de pudor. Ahí andan en bloomer en la casa, sin camisa. Los niños, las niñas, los niños en calzoncillo, sin ropa alguna, sin pudor. Y llegan a la edad de adulto. Y va a pasar como les decía yo en una ocasión, un vecino que le gustaba salir al porche en calzoncillo. Y ya adulto, con hijos. Y es que ahora van a la venta en calzoncillo, no hay problema. No hay pudor, no hay vergüenza. Pero después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Su sentimiento de culpabilidad lo hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios
ha colocado dentro de usted que se enciende cuando ha hecho lo malo. Si tu corazón no te reprende, poderoso es Dios para que te pueda reprender. Pero a veces el corazón no nos reprende. A veces no hay conciencia. No hay conciencia. Pero Dios ha dejado la conciencia como un termostato. Ahí la ha dejado. Que usted tenga conciencia y que usted sepa que Dios le ha colocado esa conciencia para que esa se encienda cuando usted hace lo malo y le dé vergüenza ante Dios. Pero a veces la conciencia está tan cauterizada que no nos hace sentir ni frío ni calor. Nos da lo mismo. Ahora, ¿cómo está su situación espiritual? ¿Está enemistado con Dios por el pecado? Bueno, el pecado había roto su comunión con Adán y Eva. Así como ha roto nuestra comunión con Dios. ¿Oyó eso? Así como ha roto su comunión con Dios. Pero por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que renovemos nuestra amistad con Dios. Nuestra amistad con Dios. El punto está de que el hombre no quiere amistad con Dios. El hombre siempre quiere estar enemistado con Dios. ¿Por causa de qué? Por el pecado. La Biblia dice que el hombre se enemistó por el pecado. Por el pecado. Leamos Romanos 5, el verso 10. Romanos 5, verso 10. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente manera. Leamos. Porque así, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos. Nosotros aquí éramos enemigos. ¿Quiénes son enemigos ahora? Los que practican el pecado y andan en el pecado. Esos son enemigos. Porque si cuando éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, usted quiere ser salvo, quiere reconciliarse con Dios. Eso es posible mediante Cristo. Mediante Cristo. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre. Versículo 9. Seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ahora,
Usted le pregunta al hombre, ¿quiere estar enemistado con Dios? No, le dicen. ¿Quiere ser salvo de la ira? Sí. ¿Quiere bautizarse? No. Entonces, ¿qué quiere? Nada. ¿Ah? Nada. Y el que no nada, se ahoga. Nada para nada. Así es, y tal. Nada para nada. Por si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, usted quiere ser reconciliado con Dios. Es posible por la vida de Cristo. Es posible por el sacrificio de Cristo. Ahora, o almas adúlteras. Santiago 4:4. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Hoy los jóvenes, y no solo los jóvenes, a unas personas de edad, les gusta la amistad del mundo. Les gusta la amistad del mundo. Y cuando les gusta la amistad del mundo, lo que están diciendo es que les gusta estar enemistado con Dios. Le gusta estar enemistado con Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de quién? Enemigo de Dios. No, la pregunta es, ¿usted es enemigo de Dios? ¿Es enemigo de Dios? ¿Se ha constituido enemigo de Dios? Mire usted ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Nahum. Me llamó la atención ese capítulo. Y dice Nahum 1:2, Dios celoso y vengador, el Señor vengador, el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. El Señor venga a sus adversarios. Por eso, en una clase que nos dio el hermano Mario, hablábamos que no podemos robarle a Dios. No podemos robarle a Dios. Debemos dejar que la ira de Dios sea la que tome venganza por usted. No usted tome venganza, sino que la ira de Dios tome venganza. ¿Recuerda cuando los santos le dijeron al Señor, ahí en Apocalipsis, ¿hasta cuándo vengarás? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre de esos inocentes, de esos mártires del primer siglo? Entonces el Señor venga a sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Entonces, ¿cómo estaba Adán? ¿Cómo estaba Eva?
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Usted está enemistado con Dios. Usted es un adversario de Dios. Dios es alguien que guarda, fíjese bien, rencor a sus enemigos. Y eso es triste, hermano. Por eso es que Pablo en una ocasión dijo, miserable de mí. Porque es una vida de miseria que usted tenga a Dios por enemigo. Por enemigo. Por causa del pecado. Por eso es que no concibo en mi mente cómo el hombre puede pecar, puede transgredir la ley de Dios y pensar que está bien con Dios. ¿Cómo puede faltar a la reunión de la iglesia? ¿Cómo puede dejar de predicar? ¿Cómo puede seguir peleando, seguir en contiendas, seguir en disensiones? ¿Cómo puede seguir haciendo lo malo delante de los ojos del Señor y pensar que está haciendo lo bueno? Cuando lo que está haciendo es que está en enemistad con Dios. En enemistad con Dios. En Isaías 59, 1 y 2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho su iniquidad? ¿Qué ha hecho mi iniquidad? Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y no dice los pecados de tu vecino. Dice ahí, y vuestros pecados, tus pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Para no escucharos. Entonces yo no concibo en mi mente tampoco como hay hermanos que pecan, transgreden la ley de Dios y luego me dicen, yo ya le pedí perdón a Dios, ya me arreglé con el Señor. Sí, ¿cómo fue eso entonces? ¿Cómo fue eso? Si ha pecado en contra de Dios, está enemistado con Dios, ¿cómo Dios lo va a oír? ¿Cómo Dios lo va a escuchar? Dios también ha dejado un plan de salvación para su pueblo, para su iglesia. Si la iglesia anda en luz, si la iglesia anda en la verdad, si la iglesia anda en comunión con Él y no practique el pecado. Pero, hijitos míos, primera de Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no si alguno practicara pecado, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo el justo. Pero ahí está el abogado y el hermano no quiere el abogado. Ahí está la iglesia que quiere hacer oración por él. Ah, no, pero yo ya me arreglé con Dios, dice. Y no quiere entender estas verdades escriturales. Ya para ir terminando, necesitamos entender Romanos 8, el verso 7. Romanos 8, verso 7. Dice, la mente puesta en la carne es enemiga
es enemiga ¿de quién? De Dios. De Dios. Oyó, joven, jovencita, hermanito, hermanita, hermanitos, hemos oído, amigo, ¿ha oído usted que la mente puesta en la carne es enemistad? Es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Entonces, ¿por qué cree usted que el joven no quiere reconciliarse con el Señor? Hace poco se acaba de bautizar un muchacho joven que lo conocí desde pequeño, desde su infancia. Él es hijo de un predicador. Es hijo de uno que era predicador. Y él se bautizó. En ocasiones cuando yo iba a esa congregación, yo le predicaba el evangelio. A él y a otro joven, así como Justin, así como Cristel y la otra niña, Naomi. Predicaba el evangelio. Decidió bautizarse. Decidió bautizarse. El problema es que los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Ese es el problema. Y son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Porque no quieren ni pueden. Ahí está el punto. El asunto es que usted quiera y que usted puede hacerlo. Si usted no quiere, sujetarse, obedecer a la ley de Dios, si yo no quiero sujetarme a la voluntad de Dios, si yo no quiero, porque yo puedo querer, pero una cosa es querer y otra es hacer. Y el problema es que cuando yo me muera, si yo quiero, pero no hago, en el día del juicio final, mi castigo va a ser muy duro. ¿Por qué? Porque yo, que conociendo la voluntad de mi Señor, no quiero y no hago, mi situación espiritual va a ser muy dura. Así pasa con usted y así pasa con todo cristiano. El que quiera hacer la voluntad de Dios, pero ya se grabó en su mente y en su corazón que la mente puesta en la carne es enemistad con Dios. Entonces no se ande creyendo usted que usted es amiga de Dios, que Dios le oye, que Dios le escucha, que tiene una buena comunión con Él. Cuando usted peca
Transgrede la ley de Dios cuando usted quiere, se congrega cuando usted quiere, se reúne cuando usted quiere, hace la voluntad de Dios cuando usted quiere, como usted quiere y a donde quiere. Mire, ser cristiano, no todo. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieres? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Algo muy sencillo. No comas del árbol que está en medio del huerto. Punto y aparte. Pero como el hombre hace lo que quiere su mente y lo que quiere hacer su mente, entonces quiso hacer sus malos deseos y siempre hace lo malo. Entonces, ¿qué pasó? Se enemistó con Dios, pecó. Así que no le eche la culpa a nadie. Y vamos viendo, ahora sí, que ellos no entendieron las razones de este mandamiento. Así que decidieron actuar de la forma que les parecía más apropiada. ¿Cuántas veces hay hermanos que no entienden, no quieren entender? ¿Qué no quieren entender? ¿Qué no quieren entender? El mandamiento que Dios le da, un mandamiento tan sencillo, ¿no? No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Entonces el hombre no quiere entender, el hombre no quiere razonar. El Señor le dice, vaya y predique el evangelio. El hombre no entiende, no razona. Pero no quiere actuar el hombre. Y si actúa como le parece, como él quiere. Es más apropiado esto, para mí es más apropiado esto. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Bueno, y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Fue lo más apropiado para ella. Y es lo más apropiado para muchos de nosotros. Y nos molestamos. Pero debemos de entender que todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio. Pero puede que no siempre entendamos la razón. No siempre vamos a entender las razones. ¿Y por qué no entiende usted la razón, hermano? Porque no quiere. Y siempre se va a justificar delante de los hombres. Es más,
Hasta aún dice, Dios sabe. Ponen a Dios como testigo. Y sí, Dios lo sabe. Pero Él sabe más que yo y sabe más que usted. Y Él sabe que usted y yo, si no entendemos los mandamientos que Él nos da, y si no actuamos de la forma que Él quiere que actuemos y actuamos como nosotros nos parece más apropiado, entonces, como dijo Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Y haga lo que usted quiera hacer y viva como usted quiera vivir, pero en el día final no se queje. Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Ahí va a ser lo doloroso. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias a los hermanos que nos van a ver por Facebook Live. Gracias a los hermanos que están con nosotros y visitas que están con nosotros y jóvenes de igual manera. Y que Dios nos ayude a que podamos perder esa enemistad con Dios por causa del pecado. Que Dios nos bendiga.